¿Todo bien? Ya estoy con ustedes. Voy a poner la cámara. Bueno, está entrando mucha gente. Vamos a empezar. Si no les molesta, voy admitiendo a medida que vamos empezando, ¿sí? Bueno, los escucho. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, Bueno, se escucha bien. perfecto. Ahora vamos a ver quién rompe el hielo, quién empieza. Profe, yo tengo una duda con respecto a hemorragias digestivas altas. El paciente que no está sangrando en el momento, que está compensado, que llegó, estaba sangrando, pero ahora ya no sangra más, que está compensado, ¿hago la endoscopia de todas formas en esta internación o lo puedo derivar para hacer en otro momento? Mira, en general, si está sangrando, es preferible que el paciente se vaya con el diagnóstico, porque así podés hacer el diagnóstico y el tratamiento. Porque si vos lo mandás a la casa, no sabés si la próxima vez que venga va a venir con una hemorragia digestiva que sea más grave. Entonces, en lo posible, realizar el diagnóstico cuando el paciente se presenta a la consulta. Perfecto. Gracias. Profe, Sí. en la metodología diagnóstica del cáncer de colon, ¿qué determina que yo empiece en el screening, ¿verdad? ¿Con una rectosigmoidoscopía flexible o con una videocolonoscopía? La calidad de los síntomas. La calidad de los síntomas. La colonofibroscopía la vas a tener que hacer siempre, porque vos vas a tener que ver si hay o no alguna lesión sincrónica en alguna otra parte del colon. Con la rectosigmoidoscopía vos podés hacer, es lo que yo siempre les hago una pregunta del examen. Paciente de 35 años con proctorragia. ¿Qué es lo primero que pienso? Pienso en hemorroides. ¿Pero puede tener un cáncer de recto? Sí puede tener un cáncer de recto. Paciente de 75 años con proctorragia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Lo más probable es un cáncer de recto, pero puede tener o no puede tener hemorroides. Entonces, ahí yo puedo aplicar la rectosigmoidoscopía, puedo realizar la rectosigmoidoscopía para hacer el primer diagnóstico diferencial. Claro. ¿Sí? Yo veo que tiene un cáncer de colon, en ese caso, ahí voy a tener que hacer la colonofibroscopía seguro, ¿sí? Bien. Porque la rectosigmoidoscopía lo que me limita es la cantidad de centímetros que yo progreso en el colon para visualizar. Claro. Claro. Sí, Víctor. No, me parece que Jona quería hacer antes. ¿Puedes hablar? Sobre este tema que habló la compañera, el Ministerio de la Salud de la Nación indica que el screening sea con detección de sangre oculta, ¿no? O sea, que no se haga la colonoscopia como screening. Mientras hay bibliografía que la dice que la colonoscopia cada 2-3 años debería ser hecha. ¿Cuál te parece el ideal y lo correcto, digamos? Mira, pasa por una cuestión absolutamente histopatológica. La forma de presentación del cáncer de colon derecho no es la misma que la forma de presentación del cáncer de colon izquierdo.
la sangre oculta en materia fecal, la mayoría de las veces, aparece en el cáncer de colon derecho. El cáncer de colon izquierdo, por la misma naturaleza histopatológica que presenta, que es un cáncer infiltrativo, produce obstrucción. Entonces, el síntoma cardinal de un cáncer de colon izquierdo va a ser la obstrucción y probablemente nunca haya dado sangre oculta en materia fecal. En cambio, el cáncer de colon derecho, sí, la mayoría de las veces se puede hacer el screening con la sangre oculta de materia fecal. O sea que, según lo que yo vaya a pensar, el método de screening tiene que ser uno u otro. El tema que la colonofibroscopía, perdón, pero está, el tema que la colonofibroscopía abarca tanto al cáncer de colon derecho como al cáncer de colon izquierdo. Esa es la particularidad que tiene la colonoscopía. Por eso, para mí, el método de screening es colonoscopía cada 5 años. ¿Sí? Bien, gracias. Profe, no, el tratamiento del cáncer de colon, ¿se hace en un tiempo o se hace la cirugía en 2 tiempos de Hartmann? Porque encontré ambos tratamientos, la hemicolectomía y Hartmann. Específicamente, ¿para qué cáncer? Recuerden ustedes que cuando hablamos de cáncer de colon tenemos que hablar específicamente, es la misma entidad, pero son desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista histopatológico y desde el punto de vista del tratamiento son distintos el cáncer de colon derecho como el cáncer de colon izquierdo, ¿sí? Para el cáncer de colon derecho, se puede hacer una hemicolectomía derecha en un tiempo, ¿sí? En un tiempo. En cambio, para el cáncer de colon izquierdo, depende de la presentación clínica. Algunas veces se presenta con un cuadro de obstrucción aguda. Entonces hay que operarlo de manera aguda al paciente, de manera urgente, y como el colon no está preparado, no me permite realizar una anastomosis primaria. Entonces tengo que hacer la resección, una colostomía, que en este caso podría ser una operación de Hermann, cuando el cáncer es de colon sigmoides, hago el cierre del muñón rectal y la colostomía ilíaca terminal, y después, en una segunda oportunidad, hago la retransitación. En cambio, si el cáncer de colon es detectado no como una complicación de obstrucción, sino que es detectado por una colonofibroscopía, yo hago el diagnóstico, puedo preparar el colon a ese paciente, puedo hacer lo que se llama una resección anterior, es decir, saco el tumor, el colon con el tumor, y puedo hacer la colorectoanastomosis en un tiempo. Entonces va a depender fundamentalmente de la localización del tumor y de la manifestación clínica, ¿sí? El lado derecho yo puedo anastomosar, porque si hago una hemicolectomía derecha, la retransitación se hace con una ilio coloanastomosis, que no necesita preparación colónica. En cambio, el cáncer de colon izquierdo siempre necesita preparación colónica. ¿De acuerdo? Y una cosa, me parece bárbaro que me hagan este tipo de preguntas, pero recuerden ustedes que técnica quirúrgica no está incluido en los contenidos que ustedes tienen que desarrollar, ¿sí? Solamente tienen que conocer nociones de tratamiento, ¿sí? Nadie les va a decir cómo se hace una hemicolectomía derecha, cómo se hace una hemicolectomía izquierda. Eso no corresponde a los objetivos de la cátedra, ¿sí? Gracias. No, de nada. Profe, Sí. en el colon, una displasia de alto grado, ¿yo la considero un carcinoma in situ y hago una colectomía parcial? Depende de la localización, se puede hacer una hemicolectomía derecha o una hemicolectomía izquierda. Pero Perfecto. siempre, acuérdense ustedes que por más que haya, que esté el carcinoma in situ, la diseminación a través de la submucosa es bastante extensa en el colon. Entonces, por eso tiene que ser resecado con márgenes de seguridad, ¿sí? El cáncer de colon es un cáncer que se disemina bastante a partir de la submucosa, entonces puede que haya diseminación y entonces hay que hacer una resección con amplio margen de seguridad. Gracias.
Profe, yo tengo entendido que lo más frecuente es sigmoide, recto y bueno, y ahora en ciego. Pero en el caso que estaría en el transverso, ¿se puede sacar esa parte y anastomosar el derecho con el izquierdo? ¿O qué se haría? Sí, sí se puede hacer. Es bastante, es atípico. Habitualmente, si está en el transverso, si está más del lado derecho, se hace una hemicolectomía derecha. Si está más del lado izquierdo, se hace una hemicolectomía izquierda. Pero sí se podría hacer una resección, una resección segmentaria del transverso. No es lo más frecuente, pero podría ser. Claro, gracias. No de nada. ¿Puedo contestar algo que me preguntan acá en el chat? Puede ser que no tenga... A ver, espera. Que hay una pregunta en el chat. Pero me apareció y ahora no la puedo... Acá. Bueno, Fernanda me pregunta si en la pancreatitis aguda severa se da antibióticos. Ustedes saben que el tema de los antibióticos en la pancreatitis aguda está bastante controvertido. La pancreatitis aguda no es una infección en sí misma, sino que es lo que se llama una especie de reacción septicoide. Hay un proceso inflamatorio que no es infeccioso. Entonces, en cualquier proceso inflamatorio no infeccioso, los antibióticos no estarían indicados. La indicación de los antibióticos en la pancreatitis aguda es cuando hay una infección vigente, cuando tenemos una infección. En una pancreatitis aguda severa, lo más probable es que el tejido necrótico pueda llegar a infectarse por algún fenómeno como puede ser, si bien está discutido también, la translocación bacteriana, es decir, el aumento de la permeabilidad de las paredes de algunas partes del intestino y que puedan pasar gérmenes a otros parénquimas. Entonces, en esos casos es necesario cubrir al paciente con antibióticos. Espero que te haya respondido, Fernando. Profe, tengo una pregunta con respecto al tratamiento de la peritonitis con antibióticos. Sí. Hay un montón de guías. Yo estuve leyendo las guías nacionales, pero por lo que tengo entendido, supongo que tenés que cubrir anaerobios, aerobios, gram positivos y gram negativos. Casi todos, básicamente. Así que yo pensaba que o tengo entendido que sea ampicilina, gentamicina y metronidazol, ¿puede ser? Bueno, eso, a ver, estamos hablando de peritonitis apendicular. Claro, sí, sí. O lo que sería secundaria, digamos, ¿no? Bien. Bueno, el esquema antibiótico, lo que yo siempre les digo, que los esquemas antibióticos dependen del lugar donde uno trabaja. Habitualmente hay protocolos, existen recomendaciones de las sociedades científicas, pero la decisión del antibiótico que se utiliza es del servicio donde uno trabaja. Y tal como decís vos, lo importante del tratamiento antibiótico en la peritonitis apendicular es cubrir los gérmenes que están involucrados. Y vos me decís, ¿qué gérmenes van a estar involucrados? Y bueno, van a estar involucrados todo tipo de gérmenes, aerobios, anaerobios, gram positivos y gram negativos, o sea que hay que hacer una cobertura de amplio espectro. Yo les cuento nuestra experiencia en cirugía pediátrica. Nuestra experiencia en cirugía pediátrica es la utilización de, hace mucho tiempo atrás, metronidazol con gentamicina, y actualmente lo que hacemos es ampicilina sulbactam. Cualquiera de esos antibióticos tienen un espectro bastante amplio. En el caso particular de la peritonitis apendicular, nosotros le agregamos a la ampicilina sulbactam gentamicina. O sea que el aminoglucósido se lo agregamos igual, a pesar del gran espectro que tiene la ampicilina sulbactam, le agregamos también la gentamicina. En adultos es equivalente, también se pueden usar los mismos antibióticos. Puede haber otros esquemas antibióticos, por ejemplo, bueno, gentamicina. Sí, no sé cómo hacer. El tema es que los chicos estén notificados, porque ahora me genera esa duda. Yo sobre los anaerobios. Pero esos son los antibióticos más utilizados. El plan que vos decís, que creo que me dijiste, ampicilina, gentamicina y metronidazol. Y metronidazol,
puede ser una combinación aceptable. Y una consulta, yo tengo entendido que la dosis de gentamicina es de 3 a 5 miligramos kilogramo día, que la de metronidazol son 500 miligramos cada 8 endovenosa, y esta, no sé si está bien o está mal, porque no la encontré en muchos lugares, que es 1 o 2 miligramos por kilo día de ampicilina. Sí, está bien. Está bien. Genial. Una cuestión importante con respecto a la gentamicina es que la gentamicina tratamos de darle para prevenir, ustedes saben que todos los aminoglucósidos tienen ototoxicidad y nefrotoxicidad, entonces tratamos de dar una sola dosis diaria, o sea, se da una dosis cada 24 horas de gentamicina. Bueno, dale, época, yo se daba cada 8 hasta horas. las 7, por ahí tengo tiempo. Pero bueno, dale, total, yo estoy acá. Terapéuticos son había reserva. Es una clase de repaso de trabajo de todas las UP. Porque, por ejemplo, cuando estaba viendo ya hace un rato antiguo en ginecología, hablaban que se podía sustituir la agenda por la clinda. ¿Se puede hacer eso también? Sí, tal cual. Sí, la clindamicina también se puede utilizar. No es habitual que nosotros la utilicemos, pero sí se utiliza. La clindamicina se utiliza. Sí, doctor, una pregunta. ¿La peritonitis del cirrótico se da cefalosporina de tercera generación, no es cierto? Yo tengo entendido, sí. Son casos muy especiales. Esos casos, nadie les va a preguntar eso, chicos. No se metan en camisa de 11 varas. Esas cuestiones son muy específicas. Cuando nosotros tenemos un paciente de esas características, cualquiera de nosotros, cirujanos, hacemos una interconsulta con otra especialidad que nos va a ayudar para esto, que es infectología. Entonces, no se metan en camisa de 11 varas de ser con tanta complejidad. Si yo tengo un paciente cirrótico, voy a hablar con el clínico y el clínico va a hablar con el infectólogo y va a ser porque le va a tener que regular también probablemente las dosis de antibióticos. Entonces, paciente con insuficiencia hepática, con insuficiencia renal, nosotros pedimos interconsulta con infectología para ver qué antibiótico utilizar y las dosis, ¿sí? Perfecto. Profe. Sí. Con respecto a la peritonitis, cuando se forma el plastrón apendicular, ¿el tratamiento en estos casos va a ser solo con antibióticos? Ajá. Qué buena pregunta. Es una pregunta que está muy, muy discutida. Ustedes acuérdense, perdón que voy a ser un poquitito extenso en esta pregunta, porque para que comprendan las complicaciones de la apendicitis aguda. La apendicitis aguda puede tener 3 complicaciones. Puede bloquearse y producir pus ahí local y conformar un absceso apendicular, ¿sí? Eso es un absceso apendicular. Recuerden que absceso es toda colección de pus, ¿sí? Puede que fallen las defensas del cuerpo por distintas circunstancias y que el pus se difunda a toda la cavidad. En ese caso tenemos una peritonitis apendicular. El plastrón apendicular es una situación especial en la que el cuerpo, el organismo, ha ganado la batalla y ha podido bloquear ese proceso inflamatorio infeccioso en la apendicitis aguda. Entonces van las asas delgadas, el epiplón, el ciego, y rodean el apéndice para limitar esa infección. No hay, por definición, en el plastrón apendicular, pus libre. Esa es una condición muy, muy importante, porque ante la presencia de pus, dejamos de llamarlo plastrón y lo llamamos absceso. Y el absceso sí tiene tratamiento quirúrgico, ya sea quirúrgico por vía videolaparoscópica o quirúrgico por punción percutánea. Ahora, con el plastrón apendicular, algunas escuelas quirúrgicas dicen, si el organismo está haciendo tan bien las cosas que está bloqueando este proceso, nosotros no vayamos a desarmar ese proceso, porque incluso podemos lesionar alguna estructura del aparato digestivo. Entonces, ayudémosle a combatir la infección. Entonces, le damos antibióticos y le ayudamos al cuerpo a combatir la infección. Y lo controlamos de 3 maneras.
clínicamente, por laboratorio y por ecografía. Clínicamente, ¿qué controlamos? Que el paciente mejore. Si el paciente no mejora con los antibióticos que le damos, no queda otra que el tratamiento quirúrgico. Lo controlamos bioquímicamente, le controlamos los glóbulos blancos, la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación. Si en lugar de disminuir aumenta, está fracasando nuestro tratamiento médico. Y lo controlamos por ecografía. El ecografista nos va a decir, mira, apareció pus, se transformó ese plastrón en un absceso y tenemos que operarlo o hacer el drenaje. Entonces, algunas escuelas dicen, al plastrón apenticular se lo trata con antibióticos. Otros dicen, no, lo operamos directamente. Eso depende de cada escuela quirúrgica. Las dos conductas son válidas. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Profe, puede ser que esto, porque en otras clases de consulta también siempre hay una confusión entre si se acepta o no el concepto de flemón, que sería el anterior al absceso. O sea, el absceso cuando tiene paredes neoformadas, el flemón, digamos, cuando el pus no tiene paredes, no tiene limitaciones. Sigue usando, porque ya vi profesores que dicen que es un concepto antiguo y que ya no se usa, otros que dicen que sigue usando. Ustedes tienen que basarse en lo que se dio en los seminarios de la cátedra. Yo, flemón apendicular es un concepto que no manejo, para mí no existe. Eso no quita de que no exista lo que se llama la apendicitis aguda flegmonosa, pero la apendicitis aguda flegmonosa es una condición anatomopatológica del apéndice, que es el intermedio entre la apendicitis congestiva, donde hay una congestión a nivel de las paredes del apéndice, y el apéndice supurada. En la apéndice supurada ya hay pus. En cambio, en la apéndice flegmonosa todavía no está la presencia de pus. Es un estadio intermedio. Eso sí es aceptable. Hablar de flemón apendicular es un concepto, tal como muchos dicen, antiguo y que no está vigente. Bien. Y aprovechando la explicación que hablaste de las complicaciones, principalmente la parte del plastrón y la peritonitis, da obviamente particularidades, el proceso es semejante a diverticulitis, ¿no? O sea, la rotura del divertículo. Tal cual, tal cual. La diverticulitis, nosotros le decimos que es una apendicitis del lado izquierdo, porque en realidad el divertículo, el apéndice, podemos considerarlo un divertículo del ciego. Es una especie de divertículo del ciego. Entonces, cuando se inflama, produce una apendicitis. El divertículo que está en el colon sigmoide, que es la localización más frecuente, cuando se inflama, produce una diverticulitis. Y produce más o menos la misma sintomatología que una apendicitis. Bien, gracias. ¿Y cómo sería el diagnóstico diferencial entre ambos, doctor? ¿Entre qué? ¿Entre apendicitis aguda y diverticulitis? Sí. Y si es una diverticulitis, cuando llamamos diverticulitis, la mayoría de los divertículos están en el colon sigmoides. Entonces, todo el cuadro clínico va a estar relacionado con el abdomen izquierdo. La apendicitis aguda va a estar localizado del lado derecho. Sí. Excepcionalmente podría pasar, nunca lo vi, pero en medicina jamás voy a firmar un papel que diga esto no existe, una diverticulitis del ciego. Rarísimo, pero podría ser. Eso va a ser indistinguible de una apendicitis aguda. El diagnóstico se va a hacer cuando yo me meta dentro del abdomen y mire, y vea que el apéndice está normal, pero tiene un divertículo del ciego que se inflamó. Perfecto. Rarísimo. Gracias. No se escucha nada. No escucho nada, Mauri. ¿Querés escribirlo por el chat? Mientras vos lo escribís, voy respondiendo otra pregunta del chat. Paula dice, tengo una duda, ¿abdomen en tabla y defensa abdominal es lo mismo? Entendí que el abdomen en tabla es involuntario y la defensa es voluntaria. Bueno, este es un concepto semiológico, esto se lo tendrían que preguntar a los semiólogos. Pero miren, el abdomen en tabla, no hay diferencia con defensa, porque el abdomen en tabla es defensa generalizada. Es lo que se llama contractura abdominal. Es cuando el abdomen está duro en su totalidad.
En cambio, la defensa es más localizada. La defensa es más localizada. La defensa, como su nombre lo indica, es la contracción del músculo estriado para impedir que yo pueda seguir hundiendo la mano. Pero no es voluntaria, porque si no voluntaria, yo la puedo simular. La defensa es involuntaria y la contractura, el abdomen en tabla también es involuntario. Recuerden ustedes que hay una ley, para que ustedes no se olviden de esto, que dice que cuando hay una inflamación en el abdomen, en la cavidad peritoneal, el músculo liso relacionado con esa inflamación se relaja y el músculo estriado por encima de esa inflamación se contrae. Esa es una ley. Eso explica el hilio regional que producen todos los abdómenes agudos inflamatorios y la defensa que produce esa inflamación. Por supuesto que para que se produzca la defensa tiene que estar involucrado, tiene que participar ya el peritoneo parietal. El peritoneo parietal. Por eso, para que ustedes se ubiquen en esto, una apendicitis retrocecal, donde no hay compromiso o hay compromiso tardío del peritoneo parietal anterior, no tiene defensa. Esa es una particularidad de la apendicitis retrocecal. En la apendicitis retrocecal no hay defensa hasta estadios bastante más tardíos de la enfermedad, porque no hay participación del peritoneo parietal anterior. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, acá hay otra pregunta en el chat que dice tratamiento de la diverticulitis, porque leí varios tipos de cirugía. Bueno, les vuelvo a decir que ustedes no está incluido en los temas que ustedes tienen que hablar, el tratamiento quirúrgico, cómo son las cirugías. Pero en la diverticulitis, que la mayoría de las veces es del colon sigmoides, la operación que más se utiliza es la operación de Armand. La operación de Armand, o Harman, se dice Armand porque Armand era francés, no era alemán. La operación de Armand, o Harman, es una sigmoidectomía que no se puede retransitar, porque tal como lo decimos, una diverticulitis o una perforación diverticular es algo agudo, entonces no me permite preparar el colon. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar el colon sigmoides con los divertículos, cerrar el recto y exteriorizar el colon descendente a través de una colostomía. Esa es la operación de Harman. La operación de Harman es el ejemplo clásico de operación que se utiliza en la diverticulitis, ¿sí? Se utiliza también para el cáncer de colon izquierdo, pero también se utiliza para la diverticulitis. Con que ustedes conozcan la operación de Harman o Armand para la diverticulitis es absolutamente suficiente. Otra pregunta. Sí, dale, después sigo con el chat, dale. O sea, no hay que saberlo por grados, porque en las diverticulitis la clasificación por grados, como que ahí hay diferencia. La de Harman está en el grado 4, digamos. Los anteriores es según los abscesos que se forman. Claro, si se forman abscesos, el drenaje percutáneo. Claro. No hay otra opción. Pero estamos hablando de cirugías receptivas, cuando ya hay una complicación, es decir, porque los primeros grados el tratamiento es médico. Claro. Se forma un absceso, el tratamiento es el drenaje. Y si hay ya una colección importante o una perforación, se hace la cirugía receptiva, que es la cirugía de Harman. ¿De acuerdo? Perfecto. Y si tengo los dos, entonces, o sea, tengo la perforación, la formación de absceso, dreno y resección. Tal cual, sí, tal cual. Profe, bueno, sí. Con respecto a la diverticulitis, dice que en un estadio agudo está contraindicada hacer una colonoscopia por el riesgo de perforación y que el diagnóstico se hace por medio de una TAC. Sí, TAC con contraste. Con contraste, eso iba a preguntar. Bien. TAC con contraste oral o con contraste a baja presión a través del recto. Lo que antes nosotros hacíamos cuando no teníamos disponible la TAC, que era un colon por enema. El famoso colon por enema doble contraste, donde se veían las lesiones diverticulares. Ahora se ha reemplazado por la tomografía con contraste. Bien, gracias. ¿Y si el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente?
¿Se utiliza la tomografía también o no? Porque es contraindicación. ¿En qué paciente? Estamos hablando de qué paciente. De la diverticulitis. Cualquier metodología diagnóstica tiene que ser utilizada con el paciente estando en suficiente en todas sus condiciones. Es decir, yo no voy a mandar a tomografía a un paciente que no esté estable, pero igualmente para que un paciente con una diverticulitis esté inestable hemodinámicamente, tiene que estar muy mal, muy séptico. No es habitual que un paciente con una diverticulitis presente una descompensación tan importante. A veces en eso puede pasar que tenga un shock séptico, pero cuando es una diverticulitis muy evolucionada. En esos casos, la mayoría de las veces no hay que perder tiempo y hay que intervenir quirúrgicamente de manera urgente. Gracias. No, de nada. Bueno, acá alguien pregunta, dice, en el caso de que hagamos una laparotomía exploratoria que se realiza la apendicectomía igual, aunque el apéndice no está inflamado, ¿qué pregunta? Bueno, eso hay distintas corrientes quirúrgicas. Particularmente, esto se llama apendicectomía incidental. Yo, la mayoría de las veces, si yo pienso que el cuadro clínico ha sido una apendicitis aguda, yo lo saco el apéndice, porque yo no tengo un microscopio en mis ojos y no sé si no tiene una apendicitis incipiente o algún tipo de otra patología ahí que esté comenzando. Entonces yo particularmente la saco igual, porque no puedo determinar si tiene o no tiene una apendicitis aguda. Algunos cirujanos la dejan, sobre todo actualmente que se utiliza la videolaparoscopía. Como se utiliza la videolaparoscopía como método de diagnóstico, si el apéndice es normal, lo dejan. Yo particularmente lo saco y le aviso al paciente que lo saqué. ¿Por qué? Antes se prestaba más a confusión, porque imagínense ustedes que cuando se operaba por laparotomía, se hacía una incisión de McBurney. La incisión de McBurney era como tener la firma de un cirujano de que vos ya no tenías más el apéndice. Si yo no te sacaba el apéndice, yo le pregunto, ¿y a usted le sacaron el apéndice cuando lo operaron? Y la verdad que me parece que sí, pero no me dijeron nada. Entonces, si yo le saco el apéndice al paciente, le aviso. Y si no se lo saco, también le aviso. Para que pueda, en el caso de cuando se presente un cuadro de similares características, saber el cirujano o el médico que lo atiende si tiene o no tiene el apéndice. ¿De acuerdo? Así que es discutido. Doctor, tengo una consulta. Porque usted dijo que no hay que explicar las maniobras que hacemos, digamos, en la cirugía. Pero, por ejemplo... Sí, perdón, no lo escuché. Sí, Jonathan, ¿qué me querías preguntar? Claro, mi duda es, por ejemplo, si yo estoy haciendo una gastrectomía en el contexto de un cáncer gástrico y tengo que hacer, por ejemplo, una gastrectomía total, yo ahí debería saber diferencia entre Billroth 1, Billroth 2, una de Roux o no. O solamente saber que se utiliza esa maniobra, digamos. A ver, chicos, particularmente yo les digo lo que yo considero que es pertinente o no pertinente a lo que es clínica quirúrgica. Nosotros estamos hablando de clínica quirúrgica, no estamos hablando de tratamiento. Si vos sabés lo que es una Billroth 1 o una Billroth 2, mejor. Pero yo no creo que un docente te pueda preguntar en un examen final la diferencia entre una Billroth 1 y una Billroth 2. Que algún docente lo pregunte y yo no puedo hacerme cargo de eso. Pero no está la técnica quirúrgica dentro de los requerimientos que ustedes tienen de su plan de estudio. Perfecto, gracias. No, y una duda más. Con respecto a la manifestación de fiebre en el contexto de una isquemia abdominal. Sí. ¿Eso es siempre en todos los casos o hay casos que se puede dar isquemia sin fiebre? ¿Fiebre? ¿Estamos hablando de fiebre? Sí, fiebre. Bueno, ustedes saben que la fiebre es un signo absolutamente inespecífico. Puede presentarse o no y no estar diciéndome nada. Lo que me puede representar la aparición de fiebre en el contexto de una isquemia intestinal es en una progresión, que
que esa isquemia intestinal haya progresado y se haya perforado el intestino y estemos ya ante la presencia de una infección peritoneal. Perfecto, gracias. Profe. Sí. Yendo a la parte de vesícula, todo esto, yo me quedó un poco de duda cuanto a la indicación cuando se usa el tubo de Kerr, el tubo en T, la cánula. Bien. Bueno. Otro tema de técnica que no es exigible. Pero el tubo en T de Kerr es un tubo que se coloca siempre que se abre, y esto lo pongo entre comillas porque ahora actualmente está en discusión esto también. Siempre que se abre la vía biliar, cuando se cierra, hay que colocar un tubo de Kerr. Porque es para drenaje de la vía biliar y es para tutorizar esa vía biliar de que no se estenose. Siempre que se abre la vía biliar y se cierra, hay que colocar un tubo de Kerr. Lo que pasa es que actualmente abrir una vía biliar es una circunstancia absolutamente excepcional. Si este examen estaría ocurriendo 30 años atrás, cuando yo era residente, por ejemplo, nosotros tubo de Kerr poníamos todos los días. ¿Por qué? Porque no teníamos algunas maniobras, como por ejemplo la colangio retrógrada endoscópica. Porque la colangio retrógrada endoscópica saca los cálculos que están dentro de la vía biliar. Nosotros no teníamos colangio retrógrada endoscópica. Entonces los teníamos que sacar abriendo la vía biliar. Y si abríamos la vía biliar, la teníamos que cerrar. Y la cerrábamos a través de colocándole un tubo de Kerr. Pero es actualmente una circunstancia prácticamente excepcional y que se utiliza la mayoría de las veces cuando se operan las lesiones quirúrgicas de la vía biliar. Por ejemplo, cuando hay una lesión quirúrgica de la vía biliar y hay que retocar algo de la vía biliar y hay que abrirla o algo, ahí puede ser que sea necesario colocar un tubo de Kerr. Claro, o sea, si hago la colecistectomía y tengo que hacer una papilotomía, cierro la colecistectomía y listo. O sea, no hay que poner el tubo de Kerr. No hay que poner el tubo de Kerr, hay que llamar al gastroenterólogo para que le haga una colangio retrógrada endoscópica, para que saque ese cálculo. Yo hago la colecistectomía, hago la colangiografía intraoperatoria, le pongo un tubito a nivel del cístico, le pongo sustancia de contraste y me encontré con un cálculo dentro de la vía biliar. Si estoy en un lugar muy aceitado, puedo decirle que venga el gastroenterólogo en ese momento y se lo saque en ese momento. Pero si no, cierro todo y lo llamo al gastroenterólogo y el gastroenterólogo viene al día siguiente y le saca el cálculo ese a través de una papilotomía endoscópica. No hace falta abrir la vía biliar. Entonces no se va a usar tubo de Kerr. Bien, gracias. Bueno, acá Sofía me dice, en el caso de realizar un drenaje para el tratamiento de una colangitis, ¿se hace siempre drenaje endoscópico CPR o también puede hacerse por drenaje percutáneo? Lo que pasa es que hay mucha mayor disponibilidad de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que de drenaje percutáneo. Es mucho más complejo el drenaje percutáneo para una colangitis. Se podría hacer, pero lo indicado es hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que me haga la desobstrucción y la papilotomía. Profe, con respecto a la colangiopancreato, tengo una duda. ¿Hay que hacer tratamiento antibiótico profiláctico o no? En la colangiopancreatografía Sí, retrógrada sí. Y en general, mira, si vos vas a hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la mayoría de las veces es porque tenés el diagnóstico de una litiasis coledociana. Y una litiasis coledociana puede o no estar obstruyendo, pero la mayoría de las veces puede obstruir. Y acuérdense ustedes de una norma que dice que la bilis, mientras fluya, no está infectada, pero la bilis, cuando está obstruida su salida, puede infectarse. Entonces, en ese caso, es necesario hacer un tratamiento antibiótico. ¿Sí? Perfecto, gracias. A ver, acá alguien dice, ante una pancreatitis aguda por un cálculo biliar,
se hace tratamiento médico y se espera 48 horas antes de realizar una cirugía para descomprimir el conducto. Bueno, no, en realidad la cirugía que se hace en la pancreatitis aguda, si hablamos de cirugía, la cirugía de la pancreatitis aguda, porque una de las preguntas que yo hago en el examen muchas veces es ¿cuál es el rol de la cirugía en la pancreatitis aguda litiásica? Y piénsenlo, ¿cuál es el rol? ¿Por qué estamos estudiando pancreatitis aguda en clínica quirúrgica? Si la pancreatitis aguda se cura prácticamente con reposo digestivo breve, con un tratamiento médico. Es más de tratamiento clínico que de tratamiento quirúrgico, excepto algunas condiciones como son la gravedad, las complicaciones. Entonces ahí está el primer aporte de la cirugía para la pancreatitis aguda, las complicaciones. Quirúrgicamente tratamos las complicaciones. ¿Y qué otra cosa tratamos de la pancreatitis aguda litiásica? La etiología. ¿Qué le hacemos al paciente antes que se vaya a la casa? Le sacamos la vesícula para que no sigan pasando cálculos y que no produzcan más otras pancreatitis agudas. Entonces, ese es el rol de la cirugía. Pero la descompresión, si la obstrucción sigue vigente, no se hace a través de cirugía, se hace a través de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿De acuerdo? La desobstrucción se hace por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las pancreatitis, la descompresión se realiza espontáneamente. El paciente se descomprime solo. No hace falta hacerle la descompresión por colangio retrógrado. Es muy raro. Pasa, pero es muy raro. Entonces, no se usa cirugía para descomprimir la vía biliar. ¿Sí? Profe, yo espero la descompresión ¿por cuánto tiempo? ¿24 horas? ¿Qué cosa, perdón? La descompresión. Yo espero que se haga la descompresión de forma natural, sí. 24 horas. Y vos tenés que esperarlo si el paciente está clínicamente bien, porque la descompresión, porque acuérdense que la obstrucción de la vía biliar genera la pancreatitis y no condiciona la gravedad de la pancreatitis. ¿Se dan cuenta? La obstrucción produce la pancreatitis. La gravedad de la pancreatitis depende de muchas otras cosas, hay varios postulados. Algunos dicen de la cantidad de enzimas, de proenzimas que hay en ese momento en el páncreas. Es una de las posibilidades para que haya pancreatitis leve, moderada o grave. Pero la obstrucción es un ratito nada más. Y eso fue lo que ocasionó la pancreatitis. Si la obstrucción sigue vigente, lo más probable es que la complicación que presente ese paciente es una colangitis. Es decir, es una infección de la vía biliar. Entonces, en ese caso, vamos a tener que desobstruir para tratar la colangitis, no para tratar la pancreatitis. La pancreatitis va a seguir su curso, pero vamos a tener que desobstruir para que no se produzca una colangitis. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Acá preguntan qué criterios tienen que saber en la pancreatitis aguda. Yo los remito al seminario de pancreatitis aguda. No sé qué les dijo el docente en el seminario. Los criterios de Ranson ya no los usábamos cuando yo era residente, hace 30 años atrás. No los usábamos. En general se utiliza, Apache es una medición que pueden hacer, y otros son los criterios de Baltasar, que son los criterios tomográficos. ¿Sí? Profe, con respecto, o sea que no me queda bien la diferencia entre coledocolitiasis y síndrome coledociano. ¿Es la diferencia de los síntomas que presentan en cada estadio? No. Son dos conceptos. Uno es un concepto clínico, porque de eso habla síndrome coledociano, y coledocolitiasis es el concepto fisiopatológico. La coledocolitiasis indica la presencia de un cálculo dentro del colédoco, que puede o no ocasionar un síndrome coledociano. Yo esta mañana vi en el hospital, teníamos una paciente, una chiquita, que tiene una coledocolitiasis, pero no tiene un síndrome coledociano. Tiene un calculito que está flotando ahí en su colédoco, que lo sabemos que lo tiene porque se operó el viernes de una litiasis vesicular, como les dije antes, le hicieron la colangiografía y vieron
el cálculo ahí adentro de la vía biliar. Eso es una coledocolitiasis. Si esta niñita, esta noche o esta tarde, impacta el cálculo en la papila, va a producir un síndrome coledociano. Ese síndrome coledociano va a dar dolor abdominal de tipo cólico, ictericia, coluria y acolia y aumento de la bilirrubina. Eso es síndrome coledociano. La coledocolitiasis es la presencia de un cálculo dentro de la vía biliar, que puede o no dar un síndrome coledociano. ¿Se entiende? Un concepto clínico y un concepto fisiopatológico, etiológico. Bien, gracias. Profe, una consulta. En las hernias inguinales, viste que la dividimos principalmente en directas e indirectas. Sí. ¿El tratamiento es el mismo, o sea, la hernioplastia para cualquiera de los dos? Sí, es el mismo. Es la hernioplastia. En caso de la hernia directa, en la hernia indirecta también se pone, pero es la colocación de una malla, porque la malla lo que hace es reforzar la pared posterior. Y acuérdense ustedes que la hernia directa aparece por una debilidad de la pared posterior. Entonces, tanto en la hernia indirecta, lo que hacemos colocando la malla es previniendo que a ese paciente no le aparezca después una hernia directa. Y en la hernia directa hacemos el tratamiento de la hernia directa realmente. ¿Sí? Perfecto. Y con respecto en eventación crónica, no me quedó claro el tratamiento, porque había como, se podía hacer dos cosas. O primero se hacía la ventroplastia, sí, o se dejaba para posterior, digamos. O sea, como que eso no me queda claro. No. El tratamiento de una eventración crónica es la eventroplastia. Siempre. Lo que puede diferir es si colocamos o no colocamos mallas. La mayoría de las veces actualmente se colocan mallas. Creo que dependía de si estaba eviscerado o no, ¿puede ser? No, porque mirad, a ver, concepto de eventración. Las eventraciones se dividen en dos grandes grupos, eventración aguda y eventración crónica. El límite son, vamos a hablar de las posoperatorias, que son las más frecuentes, ¿sí? 99% de las eventraciones son posoperatorias. Entonces hablamos, 30 días antes de la cirugía, eventración aguda. 30 días después, y cualquiera sea el límite, son eventraciones crónicas. La eventración aguda puede ser completa o incompleta. Si es completa, o sea que hay dehiscencia de todos los planos, salen las vísceras afuera, y eso se llama evisceración. Y eso lo vas a ver inmediatamente en el postoperatorio. Esto es lo que yo le digo a ustedes ahora, cuando dentro de poquito empiecen a hacer guardia, van a estar de guardia en un sanatorio, y un día a las 9 de la noche los va a llamar la enfermera y les va a decir, doctor, el pacientito de la cama 9 que lo operamos hoy, un cáncer de colon, está manchando la gasa de color lavado de carne. Bueno, vamos a verle la herida. Cuando ustedes le levantan la herida, se encuentran con todas las asas intestinales. Eso es una eventración aguda completa y tiene tratamiento quirúrgico urgente. Hay que reintroducir las vísceras y hacer la eventroplastia de forma aguda. Ahora, la eventración aguda incompleta y las eventraciones crónicas tienen tratamiento electivo, no hay que salir corriendo a operarlas. Hay que operarlas porque pueden atascarse y estrangularse como las hernias, pero no requieren tratamiento agudo. Hay que operarlas cuando se hace el diagnóstico y ahí es donde te digo que se hace la eventroplastia colocando una malla. ¿Se entiende? ¿Se entendió la diferencia? Una evisceración es una eventración aguda completa. Todos los planos significa completa. Incompleta es cuando está cubierta por la piel. Algunos cirujanos lo operan también a esa, en forma aguda. Algunos otros dicen no, porque se va a transformar en una eventración crónica y la vamos a operar más adelante. Clarísimo, profe, gracias. Bien. Profe, sí. En relación a la colecistectomía diferida, o sea, la cirugía diferida, sí. ¿Sigue siendo aconsejable o porque Pero justo estaba leyendo el chat y me perdí? Pregúntame de nuevo. Sobre cirugía diferida en relación a pacientes que tienen colecistitis o el llamado cólico biliar y mejoran el tratamiento médico. Yo creo que el Jiménez ahora me da la duda, pero el más reciente decía que con la laparoscopía ya no se indica más
hacer la electiva 8 o 12 semanas después. Pero la bibliografía anterior, o sea, no sé, 5 o 6 años atrás, sigue diciendo que se aconseja que si el tratamiento médico tiene buena respuesta, se difiere la cirugía a 8 o 12 semanas. ¿Se sigue aconsejando así? Pero estamos hablando de qué patología, de una colestitis aguda, de una pancreatitis aguda, ¿de qué? ¿Cómo hicimos el diagnóstico de la litiasis vesicular? Claro, un paciente que presenta con cólicos biliares o colecistitis que responde al tratamiento médico. Se tiene que operar. O sea, no se difiere. No porque puede presentar otra complicación. Una vez que se diagnostica, las únicas contraindicaciones de la colecistectomía son las contraindicaciones anestesiológicas, nada más. Pero si no, tenemos una cosa distinta es en la colecistitis aguda, que no quiero entrar en ese tema porque es un tema específicamente de cirugía, de que cuando se opera una colecistitis aguda. Hay un periodo en el que la colecistitis aguda es mejor no operarla y enfriarla, lo que decimos enfriarla. Cuando pasan 48, 72 horas, es preferible dejarla que pasen 2 o 3 semanas y después operarla. Si estamos dentro de esas 48, 72 horas, se opera en ese mismo momento, como se operaría una apendicitis, digamos. Creo que no sé si, disculpe, creo que no sé si es la misma pregunta o no, pero a mí me queda una duda sobre litiasis biliar, que puede ser sintomática, asintomática o complicada. ¿Cuándo haces tratamiento médico? ¿Cuando es sintomática y operás cuando es complicada o cuando no, el tratamiento médico no da resultados? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Estamos hablando de litiasis vesicular? Sí, no, litiasis vesicular. Bueno, ¿cuál sería el tratamiento médico de la litiasis vesicular? La colecistectomía. No, bueno, pero eso es tratamiento quirúrgico. Médico. Y yo tengo acá anotado que podías darle analgésico, antiespasmódicos o antiméticos. Sí, pero bueno, ahí está. El ácido urso desoxicólico lo único que hace, en el mejor de los casos, es achicar los cálculos. De encima los convierte en cálculos más peligrosos. Recuerden ustedes que los cálculos más pequeños son los que pueden salir de la vesícula, migrar a través del colédoco y producir una pancreatitis aguda. Entonces, el tratamiento, chicos, les digan lo que les digan, es la colecistectomía. Cuando hay litiasis vesicular hay que realizar la colecistectomía, porque lo que está produciendo los cálculos es la mucosa vesicular. Hay una alteración metabólica dentro de esa vesícula que produce cálculos. Yo le pongo todas las pilas al ácido urso desoxicólico. Me los elimina en 2 semanas. A las 4 semanas puedo volver a tener cálculos vesiculares, cálculos biliares. O sea, no es el tratamiento definitivo. Por eso el tratamiento indicado es la colecistectomía. Profe, ¿y en los casos que dijiste que está contraindicada por la anestesia? Bueno, hay que ver, ahí hay que cotejar, como en cualquier otra patología, hay que cotejar el beneficio-riesgo. Un ejemplo de esto es la colecistitis alitiásica. La colecistitis alitiásica, que se da fundamentalmente en pacientes que están internados en la unidad de cuidados intensivos, que no pueden ser operados, ahí lo que se hace es tratamiento percutáneo. Es tratamiento de la colecistostomía percutánea. Contesto 2 preguntitas del chat. Dice alguien, Aramis, dice, en la pancreatitis aguda en el niño la causa más frecuente es el trauma. Es así. Estamos cambiando un poco esta cuestión. Ahora estamos teniendo mucha pancreatitis aguda litiásica en chicos también. Pero la pancreatitis aguda en el niño ustedes siempre la tienen que tener presente. Cuando hay un traumatismo abdominal, ustedes siempre tienen que pedir amilasas en los chicos, porque es una causa muy frecuente de pancreatitis. ¿Sí? Otra pregunta dice, en la inspección de una hernia, ¿cómo describir la forma de diferenciar si es inguinal o crural? No siempre es fácil, pero la hernia inguinal está por encima de la arcada crural y la hernia crural está por debajo de la arcada crural. Les digo, la mayoría de las hernias se descubre si son inguinales o crurales cuando se operan, porque muchas veces resulta muy difícil establecer si se trata de una hernia crural o inguinal. Puede hacerse en pacientes que no son un poco más magros, en los pacientes obesos la diferencia es prácticamente imperceptible. Profe, ¿qué dijo sobre la amilasa que hay que pedir siempre?
En el paciente traumatizado abdominal pediátrico, siempre hay que pedir amilasemia, porque es una causa muy frecuente de pancreatitis, la pancreatitis aguda traumática. Sobre todo, ahora que también ustedes van a empezar a hacer guardias, los golpes anteroposteriores, por ejemplo, cosas suculentas que se le caigan sobre el abdomen a los chicos, o el manubrio de la bicicleta que se le clava en el centro del abdomen, pidan siempre amilasa porque puede ser causa de pancreatitis aguda traumática, ¿sí? Y paradójicamente, no paradójicamente, sino que en la pancreatitis aguda traumática suele haber ruptura del wirsum, y ustedes saben que una de las consecuencias de la ruptura del wirsum es la formación de un pseudoquiste. Entonces, ustedes no le pidieron amilasas y el paciente viene dentro de 3 o 4 semanas con un pseudoquiste. Me ha pasado. Bueno, perdón, doctor, volviendo... 5 minutos quedan porque se termina el MIT. Sí. Volviendo a la vesícula, el barro biliar, que es el precursor de la litiasis, ¿eso se trata? ¿Y cómo se trata? Si... El barro biliar es una concepción ecográfica, ¿sí?, que indica una bilis espesa. En el caso de que haya un paciente que venga con un informe de barro biliar, yo lo que hago es repetirle la ecografía dentro de un tiempo prudencial para ver qué pasó. Porque puede ser una condición ahí particular del momento en el que haya una bilis un poco espesa. Pero el tratamiento es el de la litiasis vesicular. El barro biliar no se trata quirúrgicamente. Perfecto. Gracias. Profe, ¿en todas las colecistectomías hacemos la colangio intraoperatoria? Bueno, qué buenas preguntas hacen ustedes. Bueno, supuestamente se debería hacer en todas las colecistectomías. El tema es que ahora, con las metodologías diagnósticas que tenemos, por ejemplo, tenemos la colangioresonancia. Entonces, la colangioresonancia puede hacer que no se hagan las colangiografías intraoperatorias. Antes se hacían de rutina. Actualmente no se hacen de rutina en todas las colecistectomías, sino en aquellas que se sospecha que puede haber coledocolitiasis. Por ejemplo, el paciente que tuvo un síndrome coledociano o el paciente que tuvo una pancreatitis aguda. En eso se puede hacer una colangiografía intraoperatoria. Profe, rapidito sobre la colangioresonancia. ¿El contraste es siendo venoso, oral? ¿Cómo es? El contraste es la misma bilis, no se utiliza contraste. Ustedes saben bueno. que en la resonancia el único contraste que se utiliza es gadolíneo, pero se utiliza para la parte vascular. Para la vía biliar, la bilis actúa como, su movimiento actúa como un contraste. Bien, bien, gracias. Bueno, a ver, ahí está, alguien preguntó, en todas las colecistectomías hacemos la colangiografía intraoperatoria. Ya les dije que en mi época era obligación, ahora no se hace. Yo lo que les digo a mis cirujanos jóvenes es, háganla en todas las colecistectomías para practicar, para hacerla. Porque si vos no la haces siempre, cuando la tengas que hacer no la vas a saber hacer. Entonces, por eso les digo háganla. Pero bueno, no hay quórum. No la hacen. En esta que les digo que se operó la nena esta que está en el hospital, el viernes se hizo la colangio intraoperatoria, pero porque había estado internada por una pancreatitis aguda. Y gestionar una colangioresonancia, no hay en muchos lugares que se haga colangioresonancia. El mejor lugar que se hace colangioresonancia es en el Hospital Centenario, y creo que en estos momentos el resonador está roto. Así que si no vamos a tener una buena colangioresonancia, preferimos hacerle la colangio intraoperatoria. ¿Sí? Bien. Estamos hablando de la parte pública. En la parte privada, obviamente que hay muchos lugares que se hace colangioresonancia de calidad. Dale. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Vayan tranquilos, Gracias. Alexandra. Gracias, profe. Gracias.